Amigos, llegamos a las 7:04 de la mañana y vamos a hablar de economía. ¿Cómo diversificar las inversiones y qué aspectos debemos considerar? Este es un tema que nos gusta retomar, es muy interesante porque es cultura y es conocimiento económico personal, de tu propio bolsillo, de tu propia visión. Y para ello hemos invitado a Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Aarón, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Aarón, agradecidos nosotros. Tú sabes que incluso como inquietud personal, yo digo, nos han creado con la cultura del ahorro, muy bien, con la imagen del cochinito, muy bien, con que es la imagen de la previsión y de arroparse hasta donde da la cobija. Y nos han criado también con la imagen del trabajo, el salario digno, porque el trabajo dignifica al hombre, buenísimo. Pero hay una diversidad de alternativas que se desconocen, a las que mucha gente incluso renuncia conscientemente porque cree que no llega a su nivel la oportunidad, inconscientemente porque nunca se llega a enterar. Y en estos días yo iba al evento de Xavier Serviá y de verdad que salí rascándome la cabeza porque yo dije, caramba, uno como que no se ha puesto las pilas, ¿no? ¿Qué recomiendas tú para que la gente primero se sensibilice y pueda buscar asesoría, información sobre lo que se puede hacer con el dinero, aunque personalmente uno considere que es poco dinero, que quizás no es lo suficiente para uno buscar maneras de inversión? Sí, bueno, como tú bien lo dices, Eduardo, le agradecido por la invitación. Es un tema de educación financiera, educación económica y educación tecnológica, ¿no? Como bien lo dices bien, es el tema de la conexión con el dinero, se nos hace ver, como tú lo decías, desde el ahorro, desde el trabajo. Sin embargo, no se nos habla mucho de las inversiones. Y esto es algo que deberíamos nosotros conocer desde la más tierna edad. Primero, qué es el dinero y cómo nos conectamos con él. Luego, además del trabajo y el ahorro que podemos hacer, ahí aparece la palabra inversión. Y por inversión tenemos que entender toda aquella actividad que pretende reproducir un dinero, capital, bien sea por la vía especulativa, bien sea por la vía de los intercambios, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de estos temas, y tú recuerdas haber asistido a este evento de Xavier Serviá, que él habla mucho de estos temas, básicamente hay que recordar que, bueno, son diferentes los mecanismos que tenemos nosotros para hacer crecer ese dinero, ¿no? Recordando que, como tú bien lo decías, el dinero que generamos o producimos, en principio, proviene pues de la venta de nuestra fuerza de trabajo, así que de alguna manera ese esfuerzo, ese tiempo que dedicamos nosotros, ya sea como una actividad de obrero o empleado, se expresa en dinero, ¿no? Ese dinero está sujeto en las economías en las que nosotros nos encontremos a cualquier cantidad de fenómenos, ¿no? Fenómeno de la inflación, fenómeno del tipo de cambio, fenómeno del tipo de interés. Y en economías donde de alguna manera estas variables no están con nosotros al 100%, tenemos que ser lo suficientemente cautos como para tratar de expandir ese dinero, esos excedentes, de alguna manera coherente. Y ahí tenemos la figura de la inversión. ¿Por qué no te hablo del ahorro? Porque en economías que tienen altos niveles de inflación, tienden a tener tasas reales negativas. Esto es, esa tasa pasiva que te paga el banco anual, ese dinero que tú dejas allí para que crezca, sirviéndose el banco de ese dinero, porque es un ente de intermediación financiera y a ti te remunera todos los meses un poquito. Ese todos los meses un poquito tiene que luchar contra la inflación del mes. Si la inflación del mes es superior o la acumulada es superior a los meses que han pasado, efectivamente no estamos haciendo mucho con ese dinero allí. Entonces hay que activar ese dinero y la mejor figura es la inversión. Entonces, entendiendo esto, podemos tener diferentes vías. La vía del comercio, la vía del intercambio, que es lo que mucha gente hace, comprar productos, bienes finales, bienes intermedios, transformarlos, agregarle valor, o simplemente fungir como un intermediario de un producto para hacérselo llevar a un sector de la población. Y la otra figura es la figura financiera especulativa que tenemos a través de las bolsas de valores, nacionales y extranjeras, donde las personas colocan
Otra vez hay que decirlo, eso es excedente, porque se coloca en las inversiones para invertir ese dinero que no necesitamos en el corto plazo o ese dinero que no necesitamos al 100%, precisamente para que en diferentes productos financieros podamos entonces sacarle provecho por la vía de el rendimiento, tomando en consideración los riesgos y estas variables que te mencioné, inflación, tipo de interés y tipo de cambio. Fíjate, en este momento, por ejemplo, en Venezuela, ¿dónde crees tú están oportunidades visibles, atractivas para invertir? Bueno, siempre nuestra bolsa de valores tiene opciones interesantes. 77 años de existencia, de vida. Hoy tiene una visión distinta y una nueva gerencia. Nuestro mercado bursátil quizás no es uno de los que es más grande en América Latina, pero tenemos opciones interesantes siempre y cuando podamos validar los rendimientos que estos están ofreciendo, esta colocación, estos productos de inversión venezolanos, contra, otra vez lo decimos, la inflación del mes y el tipo de cambio, ¿no? Cuando nosotros pasamos esto a divisas, saber cuánto representa. En la actualidad, en nuestra bolsa de valores, por ejemplo, podemos quizás tener una cuenta, y esto es muy sencillo, una persona necesita tener sus documentos al día, necesita tener una cuenta bancaria, necesita abrir una cuenta de usuario en alguna casa de bolsa, necesita estar inscrito en la Caja Venezolana de Valores, y a partir de ese momento, en función de las opciones que tenemos de las diferentes empresas que cotizan en la bolsa venezolana, armar un portafolio que permite entonces diversificar ese riesgo, entendiendo la diversificación como la conversión de eso, de ese riesgo que quizás podemos tener, de esa famosa frase de colocar todos los huevos en la misma canasta. En este caso es tratar de colocar en diferentes opciones, acciones de empresas, que tenemos una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de empresas que en Venezuela lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, las más transadas, Banco Nacional de Crédito, Provincial, RON Santa Teresa, las que están subiendo en este momento, Banco de Venezuela, el Banco Nacional de Crédito. Pero tú decías algo muy importante, que es la mayoría de la población siente que esto está como muy lejano. Y realmente no es así. Esto está más cerca de lo que nosotros pensamos. Solo que como no hay esa cultura financiera, lo vemos difícil, lo vemos complejo, ¿no? De hecho, bien sea en la casa de bolsa donde abramos el perfil, nos acerquemos a solicitar información, siempre vamos a tener la orientación de parte de algún experto o asesor de inversión que nos pueda decir desde los montos más pequeños, porque tampoco es que hacen falta miles de millones de bolívares o miles de dólares para poder comenzar a invertir en la bolsa, en la bolsa de valores de Venezuela, es posible comenzar a tener este portafolio de inversión y comenzar a tener un rendimiento distinto al que podamos tener al colocar el dinero solamente en la banca. Aarón, aquí es importante saber a dónde acudo para la asesoría, porque muchas veces se requiere de un acompañamiento literal. Y me llamó la atención que cuando tú, por ejemplo, hablabas del mercado de valores, hablabas de la confianza, de la tradición de la institución. Es decir, hay que tener mucho cuidado con quién uno se deja asesorar y acompañar en esto, ¿verdad? Porque puede haber riesgos. ¿Cómo no? De hecho, toda toma de decisión conlleva un riesgo, y el riesgo lo entendemos como la probabilidad de que no ocurra eso que estamos buscando. Y cuando estamos hablando de nuestro dinero o el dinero de otros, el riesgo está presente, ¿no? Riesgo de capital, riesgo de liquidez. Hay diferentes tipos. Tú lo dices bien, Eduardo, y efectivamente hay que saber dónde acercarse y hay que saber dónde colocar este dinero. En Venezuela durante mucho tiempo abundan, y lo hemos visto en los últimos años, diferentes opciones de inversión que no son muy transparentes. Y de eso también hay que cuidarse, ¿no? Hay que ver cuáles son los elementos y los red flags, las banderas rojas, de estas actividades que pretenden ser de inversión, pero no lo son tanto, ¿no? Este grupo de personas que se nos acercan, que de repente hacen eventos y nos dicen que, bueno, que están recogiendo dinero y que de alguna manera tú colocando una pequeña cifra te están garantizando un retorno increíblemente amplio, 30, 40% en cosa de poco tiempo. La relación riesgo-rendimiento y el tiempo es muy importante y no hay camino fácil para que esto se reproduzca en términos milagrosos y mágicos en grandes montos en poco tiempo, ¿no? Bueno. Ese es uno de los primeros elementos que hay que ver. Entonces la educación financiera pasa por acercarse correctamente a estos espacios donde nosotros podamos obtener la orientación correcta y efectivamente
tenemos pues en el sitio web de la Bolsa de Valores de Caracas mucha información sobre a dónde acudir. Tenemos todas las casas de bolsa que en Venezuela están registradas con la Bolsa de Valores. En cada una de ellas tenemos opciones para poder crear perfiles de inversionistas y efectivamente la educación financiera también está presente por parte del Instituto Venezolano de Mercado de Capitales, la Bolsa de Caracas. Recordemos que tenemos una bolsa pública de valores también, tenemos un Bolpriaven, una bolsa agrícola y tenemos una bolsa descentralizada de valores electrónicos, ¿no? Y es importante también ver esas opciones. Aarón, muchísimas gracias, se agotó el tiempo, espero que pronto volvamos a conversar, muy gentil. Siempre a la orden. Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Qué interesante el tema de las inversiones personales, la educación financiera. Volveremos.